Muy bien. Entonces, como les mencionaba, para este tema vamos a ver lo que son 4 métodos. Lo que es el número de oxidación, que ya hemos visto en la anterior clase, método redox, ion electrón y algebraico. En sí hay un quinto método que no se lo considera como tal, que es el método de tanteo. El de tanteo es más para tener suerte en muchos casos. Por ese motivo es que no se le aplica mucho. Entonces, como siempre, vamos a ver lo que es en el enunciado. Y para este problema nos dice lo siguiente. Igualar por método redox la siguiente ecuación. Y me da glicerina más dicromato de potasio más ácido sulfúrico, y esto me da dióxido de carbono más sulfato crómico más sulfato de potasio, y me pide determinar lo que es el agente reductor y el agente oxidante. Bien, entonces, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es formular lo que es la reacción química como tal. Entonces, para este problema, la reacción química va a ser lo que es la glicerina, carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 3. Esto más lo que va a ser el dicromato de potasio, el dicromato de potasio. Esto más el ácido sulfúrico. Y esto me dice que va a producir lo que es dióxido de carbono más sulfato crómico más sulfato de potasio. Bien, entonces, como en el método de número de oxidación hemos visto, lo primero que tenemos que identificar es qué elementos cambian su estado de valencia. Entonces, de manera un poco más directa, si tenemos nosotros lo que es un compuesto orgánico en la reacción, un compuesto orgánico, esto quiere decir que el carbono dentro del compuesto orgánico sí o sí va a cambiar su estado de oxidación. Entonces, en primera instancia tenemos que aquí el carbono va a ser el único que va a cambiar, no va a ser ni el hidrógeno ni el oxígeno, va a ser el carbono. El carbono está pasando de una valencia X, que no sabemos cuánto es, a una valencia de 4 más, ya que aquí no sabemos cuánto está valiendo lo que es la valencia del carbono. Aquí también hay que hacer una mención a que el carbono, dentro de los compuestos orgánicos, puede adquirir un estado de oxidación cualquiera. Por tablas, nosotros sabemos que el único estado de oxidación del carbono es 4 más y es 2 más. Pero esto es únicamente como compuesto que no sea orgánico. Es decir, para sales, para gases, solo se me ocurre eso. Y para hidruros, anhídridos, etc. Pero para lo que es compuesto orgánico, el valor de la valencia o el estado de oxidación del carbono puede ser de, no sé, más 1/2, puede ser 2/3, puede ser menos 1/5, puede ser 8, puede ser 9 positivo y así sucesivamente. Es por ese motivo que comúnmente se le coloca como un valor de X al carbono dentro de un compuesto orgánico, ya dentro de un compuesto orgánico. Para sales como ser carbonato de calcio, para gases, dióxido de carbono, para anhídridos como anhídrido carbónico, que en sí es esto mismo, o puede ser un hidruro carbónico, se utiliza 4 positivo y 2 positivo, pero para compuestos orgánicos, la valencia del carbono puede valer cualquier estado. Eso en primera instancia. Ahora, el siguiente compuesto que va a cambiar su estado de oxidación va a ser lo que es el cromo. El cromo va a pasar de un estado de agregación de 6 más, va a pasar a 3 más, ¿ya? Entonces, en el método redox, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que formular lo que son dos semirreacciones. Este método va a ser muy similar a lo que es el método ion-electrón, así que presten atención.
Entonces, la primera semireacción va a partir de este compuesto. Y la segunda semireacción, la primera de este y la segunda de esta. Pero antes de eso tenemos que determinar y saber cuántos electrones está cambiando lo que es el carbono en este compuesto. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Dentro de los compuestos orgánicos, el hidrógeno siempre tiene, ¿no?, un valor de +1 y el oxígeno siempre tiene un valor de 2 negativo. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser formular lo que es una ecuación lineal con una sola incógnita. ¿Cómo vamos a formar eso? Simplemente vamos a multiplicar los subíndices por los coeficientes, no, diré por los estados de agregación en el compuesto. Ejemplifiquemos entonces. Entonces va a ser 3 veces 3, que es el subíndice del carbono, por X. Esto más entonces 8 veces 8 por el estado de agregación, no, el estado de oxidación del hidrógeno, que es +1. Esto más 3 veces el estado, más 3 veces del oxígeno por su estado de oxidación, que va a ser 2 negativo. Y como estamos hablando de una molécula completa, la suma total de esto tiene que darme 0. Por ese motivo es que de esto se formula lo que es una ecuación lineal con una sola incógnita. Entonces, de aquí hay que despejar X. Entonces aquí 3X, aquí va a ser igual. Aquí va a ser 8, 2 positivo. Y va entonces con -2. Entonces aquí X vale -2 tercios. Entonces, este es el estado de oxidación del carbono en ese compuesto. Es decir, esta carga tiene el carbono en este compuesto, en la glicerina. Entonces, una vez que hemos determinado eso, vamos a lo que nos concierne. Entonces, primeramente, ¿en qué consiste el método redox? El método redox, como ya les decía, consiste en formular semirreacciones. La primera semirreacción va a ser del primer compuesto que está cambiando su estado de oxidación, pero solo vamos a bajar lo que son los elementos simples, es decir, solo voy a bajar lo que es carbono y carbono en este mismo compuesto. Entonces, veamos allá. Entonces, vamos a bajar de aquí carbono 3, esto con su estado de con su estado de oxidación, que va a ser -2 tercios. Entonces, ¿esto qué está pasando? Esto está pasando a carbono, a solo carbono con carga de 4 más. Entonces, hacemos lo mismo con el otro compuesto. El cromo, aquí está cromo sub 2, pero este cromo tiene carga de 6 más. Este cromo está pasando entonces a cromo sub 2, pero con carga de 3 más. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es concretar lo que son las cargas. Pero antes de eso, lo que tenemos que hacer es igualar las semirreacciones. En la primera semirreacción, entonces, tengo 3 carbonos aquí, la voy a igualar con 3 carbonos aquí. En la segunda semirreacción, ya está igualada, ¿no? Tenemos 2 cromos aquí y 2 cromos aquí. Eso es como un primer paso, igualar las semirreacciones. Como un siguiente paso, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es totalizar cargas. Voy a totalizar cargas entonces. ¿Y cómo totalizo lo que son las cargas? Simplemente voy a multiplicar este 3, que está como subíndice, por este -2 tercios. Entonces, multiplico este 3 por este -2 tercios. La carga total para el primer miembro va a ser de -2, ¿verdad? Lo mismo hacemos entonces en este lado. Bien, entonces aquí tenemos un carbono por 3 carbonos. Entonces aquí tenemos 3 carbonos. 3 por 4, aquí va a tener una carga de 12 positivo. Y hacemos lo mismo para la segunda semirreacción. Entonces aquí va a ser 2 por 3. No, diré 2 por 6, 12 positivo. Aquí hacemos lo mismo. 2 por 3, 6 positivo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora, lo que tenemos que hacer como un siguiente paso
es igualar lo que son las cargas. Igualar lo que son las cargas. Pero ahora, ¿cómo yo voy a igualar lo que son esas cargas? Entonces, yo veo cuánta distancia hay desde -2 hasta 12. O dicho de otro modo, ¿cuánto va a ser esta carga de 2 menos esta carga de 12 positivo? ¿Cómo les explico esto? Bien. Entonces yo tengo que ver cuánta distancia hay desde -2 hasta 12 positivo. Entonces tengo que ver, ¿no? Tengo que ver pasando por -1, por 0, por +1, así hasta llegar hasta 12. Tengo que ver cuántos números hay en esta serie total. Entonces eso va a ser un total de 14 números. Esta es la distancia que existe entre -2 hasta 12 positivo. La otra manera de ver cuánto va a ser esta distancia es realizar lo que es una diferencia, ¿no? De una carga de menos esta carga menos esta otra carga. Y esto me va a dar lo que es 14 cargas, pero esto es negativo. Entonces lo hacemos en valor absoluto y tenemos una distancia de 14. Pero entonces esto hay que ver lo siguiente. Esto van a ser 14 electrones. Entonces estos 14 electrones vamos a sumar al lado que tenga mayor carga. Y hacemos lo mismo entonces para el segundo miembro. Vemos cuánta distancia hay desde 12 positivo a 6 positivo. Hay 6 electrones en la distancia, ¿no? 6 electrones. Entonces, eso de igual modo lo coloco al lado que tenga mayor carga. Hasta aquí entonces ya tenemos eso. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es un intercambio electrónico. ¿Cómo vamos a hacer este intercambio electrónico? Simple, lo que yo voy a hacer entonces es aquí, este 6 va a pasar a multiplicar aquí arriba. 6 va a pasar a multiplicar aquí arriba. Y este 14 va a pasar a multiplicar aquí abajo. De esta manera es como se hace el intercambio electrónico. Pero lo que yo digo es lo siguiente. Aquí puedo simplificar, ¿no? Si se puede, estos dos valores se simplifican. Entonces aquí voy a simplificar mitad 3, mitad 7. Y con estos valores simplificados, ahora lo que yo tengo que hacer es hallar los coeficientes de la reacción en base a este sistema. Entonces yo voy a ir igualando, Y voy a decir entonces 3 por este valor, que va a ser 3 veces carbono 3 con carga de -2/3. Esto más bajamos abajo, ya que tenemos que hacer primeramente una suma y una multiplicación de netamente lo que son reactivos. Luego recién voy a hacer lo que son productos. Entonces hasta aquí, este es mi único reactivo. Entonces voy a la siguiente ecuación. Entonces digo 7 veces lo que es el cromo sub 2 con carga 6 más. Esto más 7 por 6 electrones, que va a ser 42 electrones. Flecha de reacción, entonces, ahora recién hago la multiplicación y suma, pero para los productos. Entonces va a ser 14 por 3. No, estamos mal. 3 por 3, que va a ser 9 carbonos, pero 9 carbonos ¿con qué carga? De 4 más. Esto más 3 por 14 electrones, que va a ser 42 electrones. Y esto más lo que va a ser 7 por cromos, 7 cromos, pero estos cromos tienen carga de 7 positivo. Bien, entonces estos coeficientes es lo que yo tengo que trasladar a la ecuación original. Pero yo la voy a volver a copiar para mayor comodidad. Entonces tenemos aquí la glicerina, que es carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 3, pero esto está con un coeficiente de 3 según la igualación, ¿no? Según el método redox. Aquí va a ser 3. Esto más 7 veces el compuesto que tiene cromo 2, que tiene cromo con carga de 6 positivo.
Muy difícil trabajar así. Entonces, tenemos 6 cromos y recordemos que este cromo provenía de lo que es el dicromato. Esto más el ácido sulfúrico, que todavía no sabemos cuánto va a ser su coeficiente. Flecha de reacción, entonces, aquí teníamos lo que es el dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono provenía de este compuesto. Entonces, yo tengo un coeficiente de 9 para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Esto más, entonces, 7 veces el compuesto que tiene cromo con carga de 3 más. Y recordemos que ese compuesto era el sulfato crómico. Entonces, aquí va a ser 2, SO4, 3. Entonces, seguimos, ¿no? Más el sulfato de potasio, que todavía no sabemos cuánto va a ser su coeficiente. Y aquí tenemos una situación más. En el primer miembro tenemos hidrógenos, pero en el segundo no. ¿Cómo compensamos eso? Compensamos con aguas. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es totalizar lo que es estos coeficientes que nos faltan, ¿no? Estos coeficientes que nos faltan. Entonces, veamos. Aquí lo que yo tengo son 6 por 2, 12 potasios. Entonces aquí lo puedo colocar un 6 y con eso los potasios están igualados. Ahora vamos con los azufres. Aquí tengo 7 por 3. 7 por 3, 21. 21 azufres de sulfato crómico. Más 6, ¿no? Que me va a dar 27 azufres. Entonces aquí el coeficiente va a ser 27. Y de manera práctica, entonces, si aquí tengo 27 por 2, 54 hidrógenos, aquí también debería tener el mismo número de hidrógenos, que va a ser 27. Ahora, la manera para verificar si es que la ecuación está correctamente igualada, siempre es verificar los oxígenos. Entonces, vamos a ver eso. Aquí tenemos, a ver, 3 por 3 tenemos 9 oxígenos, más 6 por 7, 42 oxígenos, más 27 por 4, si no me equivoco, eso da 108. Entonces, en el primer miembro tenemos 159 oxígenos. Sí, 159. Ahora vamos a ver en el segundo miembro. 9 por 2, 18. 7 por 3, 21. 21 por 4, entonces va a dar 84. Más 84 de aquí. 6 por 4, 24 del sulfato de potasio y 27 del agua. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sumar 18 más 84 más 24 más 27. Y eso me da un valor, me da 153. Pero aquí tenemos que considerar una cosa, aquí tenemos que considerar una situación. Aquí tenemos que considerar también lo que son estos hidrógenos de aquí, ¿no? Estos hidrógenos de aquí. Entonces, eso más tenemos que hacer la consideración. Todo está bien dicho, ¿no? A ver, 3 por 3, 9 carbonos, 9 carbonos. 6 por 2, 12 potasios, 12 potasios. A ver, 6 por 2, 12 cromos. No, pues. Aquí no era 6, aquí era 7. Aquí era 7. Entonces aquí también va a ser 7. 7. 7 por 2, 14 ya. 7 por 2, 14 cromos. 7 por 2, 14 cromos. 27. 7 por 3, 21. 21 más 7 va a dar 28. Entonces aquí es 28. 28 azufres. 28 azufres. Ahora bien, 28 por 2 me va a dar 56 hidrógenos. Más 3 por 8, que es 24 de este compuesto. Y tenemos 80 hidrógenos. 80 hidrógenos.
Entonces aquí no va a ser 27. Aquí lo que va a ser van a ser 40. Porque 40 por 2 me va a dar los 80 hidrógenos. Ahora, teóricamente con esto ya tendría que estar igualado. Ya tendría que estar igualado. Todo ya está bien, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a igualar lo que son los oxígenos. De aquí va a ser 9 más 7 por 7, 49 más 28 por 4, que va a ser 112. Entonces, en el primer miembro, lo que tenemos va a ser 170 oxígenos. Ahora, en el segundo miembro, entonces 28 por 4 también. Va a ser 9 por 2, 18. Esto más 7 por 3, 21. 21 por 4, que va a dar eso 84. Esto más 7 por 4, 28. Y más estos 40 oxígenos. Entonces va a ser 18 más 84 más 28 más 40. Y esto recién me da los 170 oxígenos, lo cual me verifica que la ecuación ahora recién está completamente igualada. Ahora, por último, lo que nos falta hallar ahora es el agente oxidante y el agente reductor. Bien, el agente oxidante y el agente reductor. Bien, el agente oxidante y el agente reductor son lo contrario a lo que indica su nombre. En este caso, entonces, el agente oxidante es el compuesto que reduce su valencia, mientras que el agente reductor es el compuesto que se está oxidando. Entonces, el agente oxidante es el que reduce su estado de oxidación y el agente reductor es el que aumenta su estado de oxidación. En este caso, entonces, hemos visto que el carbono estaba subiendo desde menos 2/3 a 4 positivo, ¿no? Entonces, como está pasando el carbono de negativo a positivo, entonces este es mi agente reductor. Entonces, aquí la glicerina llegaría a ser el agente reductor. ¿Esto por qué? Porque está aumentando su estado de oxidación. Ahora, muy bien. ¿Qué elemento es el agente oxidante? El agente oxidante es el elemento que reduce su estado de oxidación. Entonces aquí el cromo está pasando de 6 positivo, está pasando a 3. Entonces aquí el agente oxidante es el dicromato de potasio. El dicromato era, ¿no? Sí, el dicromato de potasio era. Y de esa manera, entonces, como se halla el agente oxidante y el agente reductor. No, por ese motivo se dice que el permanganato, el dicromato, son oxidantes. Justamente es por este motivo, porque son los agentes oxidantes dentro de una reacción química. Esto porque al entrar en contacto con los otros componentes, reducen su estado de oxidación. Y por otro lado, el agente reductor es el que aumenta su estado de agregación dentro de una reacción química. Es curioso, pero así son las cosas. Bien. Ahora, vamos con el siguiente método. El siguiente método que es el método ion electrón. Pero antes, ¿hay alguna pregunta de este método? ¿Hay alguna consulta? Bueno, viendo que no hay preguntas, entonces vamos a saltar al siguiente método. Y para el siguiente método vamos a ver lo que son dos situaciones. El primero que es el medio ácido y el medio básico. De manera general,
por ion electrón, cualquier ecuación se resuelve por esos dos métodos. Hay un tercer método que es el medio amoniacal, que es en presencia de amoníacos. Pero la situación es que este método solo se contempla en el libro del ingeniero de montaña. Si revisan cualquier otro libro, no existe lo que es esta consideración. Todo se resuelve entonces por medio ácido y medio básico. Esto de manera general. Bien, entonces vamos a ver y vamos a analizar el siguiente problema. ¿Qué me dice? Igualar por ion electrón. ¿Qué pasó? Chicos, si se corta la reunión, entonces vuelven a ingresar al mismo enlace, por favor. No sé qué habrá pasado. Sí, pues inicia sesión, ¿no? ¿O no? ¿Qué ha pasado, che? No sé. Si se corta, entonces, chicos, por favor, ingresan al mismo enlace, por favor. Creo que se va a cortar. Entonces, vamos a seguir. Igualar por ion electrón determina agente oxidante, agente reductor y el número de electrones transferidos en la reacción para trisulfuro de arsénico más ácido nítrico. Esto me da ácido arsénico más ácido sulfúrico más monóxido de nitrógeno. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como siempre, lo primero es formular lo que es la reacción química. Entonces vamos a formular, dice trisulfuro de arsénico. Entonces, el trisulfuro de arsénico tiene esta característica. Esto más me dice ácido nítrico. Y esto me va a dar, dice, ácido arsénico. Ácido arsénico. Esto más ácido sulfúrico. Y esto más monóxido de nitrógeno. Entonces, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es ver y analizar qué elementos están cambiando lo que es su número de oxidación. En primera instancia, entonces, está cambiando lo que es el arsénico. El arsénico que aquí está con carga 3 más, está pasando a carga 5 más en el ácido arsénico. Luego también tenemos lo que es el azufre. El azufre que está pasando de una carga 2 negativa, está pasando en el ácido con una carga de 6 positivo. Luego, también está cambiando lo que es el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno que está pasando de 5 más, está pasando una carga de 2 negativo, de 2 positivo, diré. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí, como en el anterior caso, vamos a formular lo que son dos semireacciones. Pero en estas semireacciones tienen que ir dos situaciones. En una semireacción tenemos que colocar netamente los elementos que están cambiando su estado de oxidación, pero que este cambio sea en incremento, es decir, que estén aumentando su estado de oxidación. Y en la segunda semireacción se colocan los elementos que estén disminuyendo su estado de oxidación. Entonces, en primera instancia, tenemos que bajar lo que es el azufre, el arsénico diré, el arsénico y el azufre en conjunto. Estoy bajando todo este compuesto debido a que ambos elementos están cambiando su estado de oxidación. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces, como tenemos aquí un ácido, yo lo único que tengo que sacar de este ácido es la parte iónica que contenga al elemento que está cambiando. En este caso, el arsénico. Entonces, yo voy a cambiar a la parte iónica del arsénico. Esto con carga de 3 negativo. Esto más, entonces, lo mismo hago con el ácido sulfúrico. Estoy trabajando con un ácido. Entonces, solo bajo la parte iónica. Y esto tiene una carga de 2 negativo. Para el nitrógeno igual está cambiando. Entonces, bajo lo que es, como estoy trabajando aquí con un ácido, entonces aquí bajo la parte iónica, que va a ser NO3. Y todo esto está con carga de menos 1. Esto entonces, ¿a qué está pasando? Está pasando a monóxido de carbono. Como esto es un óxido metálico o no metálico, en ambos casos es lo mismo. Si es un óxido, se baja la molécula completa. Es decir, voy a bajar todo el NO.
Muy bien. Ahora, esa es la única diferencia que hay una diferencia más con el anterior método. Y como en el anterior método hemos visto, ahora acá tenemos que hacer, tenemos que igualar estas semireacciones. Tenemos que realizar una igualación parcial. Entonces, aquí yo tengo 2 arsénicos, con un 2 aquí solucionamos eso. Aquí tengo 3 azufres, con un 3 aquí solucionamos eso. Aquí tengo un nitrógeno, con un nitrógeno, ahí está igualado. Ahora lo que tenemos que hacer es realizar una igualación en los oxígenos. Tenemos que igualar oxígenos. Entonces, ¿cómo yo tengo que igualar oxígenos? Yo tengo que ver y decir lo siguiente. Estoy trabajando en medio ácido, en medio básico. Aquí yo tengo puros ácidos. Entonces yo estoy trabajando en medio ácido. Entonces, en medio ácido, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En el lado que falten oxígenos, yo tengo que aumentar ese mismo valor en aguas. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tengo 2 por 4, 8 oxígenos, ¿no? 2 por 4, 8 oxígenos, más 3 por 4, 12. En total, en este lado tengo 20 oxígenos. Entonces, como en el otro lado no tengo ni un oxígeno, entonces yo tengo que aumentar ese valor en aguas. Entonces aquí yo voy a aumentar 20 aguas. Y con eso entonces habríamos igualado lo que son los oxígenos. Pero al haber aumentado aguas, yo he aumentado también hidrógenos. Entonces, como he aumentado aquí aguas, al otro miembro yo le aumento el doble de radicales hidróneo. Entonces va a ser 40 hidrógenos, 40 hidrógenos. Lo mismo hago con este miembro, pero en este miembro es un poquito más considerado, ¿no? Aquí yo tengo 3 oxígenos y aquí tengo 1. Entonces, en el lado que tenga un menor número de oxígenos, yo completo con aguas. Entonces, aquí yo tengo 3 oxígenos y aquí tengo 1. Entonces, me falta aquí 2 oxígenos, ¿verdad? Para que esté igual. Entonces, yo completo aquí con 2 aguas. Y al otro lado, con el doble de hidrógenos. Entonces va a ser 4 veces hidrógeno iónico. Muy bien. Ahora sí. Aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, entonces. Del mismo modo que hemos hecho en el anterior caso, ahora lo que tenemos que hacer es totalizar lo que son las cargas. Esto para ambos miembros. Y aquí totalizamos lo que son las cargas. Entonces aquí, elemento completo, eso tiene carga de 0. Elemento completo, esto tiene carga de 0. Entonces en este miembro la carga va a ser 0. Ahora sí, 2 por 3, aquí tenemos 6 negativo. 3 por 2, aquí tenemos 6 negativo. 40 por 1, aquí tenemos 40 positivo. Sumamos estas cargas entonces y me da 28 positivo. Esa es la carga en el segundo miembro. Hacemos lo mismo con la semireacción de abajo. Totalizamos cargas. Ahora que va a ser 1 por menos 1, porque solo tengo una molécula de una molécula nítrico. Aquí va a ser 1, va a ser menos 1 más 4 positivo. Entonces aquí va a ser 3 negativo. No, 3 positivo sería, ¿no? Menos 1 más 4, sí. Y aquí va a ser 0. Y aquí va a ser 0, ¿no? Nuevamente, ¿no? Molécula completa, 0. Molécula completa, 0. Entonces aquí la carga total va a ser 0. Entonces, como ya hemos hecho en la anterior vez, lo que tengo que hacer yo es sumar la diferencia o la distancia al lado que tenga mayor carga. En este caso aquí van a ser los 28 electrones y aquí van a ser los más 3 electrones. Y con todo eso ya tendríamos lo que es este sistema, este problema. Muy bien. Un poquito grande, che. Entonces yo lo voy a estar acomodando esto.
Creo que ya se va a cortar. Se va a cortar ya, chicos, dentro de un rato. Vuelven a ingresar, por favor, al mismo enlace. Bien, entonces una vez que ya hemos hecho todo aquello, ahora lo que tenemos que hacer es intercambiar, ¿no? Electrones. Este 3 va a venir aquí a multiplicar y este 28 también va a venir aquí a multiplicar, ¿no? Listo, vamos a arreglamos. Aquí. Ya. Y ahora, como hemos hecho, tenemos que multiplicar cada uno de estos valores por los componentes. Entonces va a ser, voy a borrar esto un poco más. Entonces va a ser 3 por un arsénico. Eso me va a dar 3 sulfuros arseniosos. Esto más 3 por 20, eso me va a dar 60 aguas. No tengo más en el primer miembro, bajo abajo. Entonces, más 28 por el ion nítrico. El ion nítrico, suena raro. Más 28 por 4. 28 por 4, que me va a dar 112. Aquí abajo. Más 112 hidrógenos. Esto más 28 por 3, que es el número de electrones, que es 84 electrones. Entonces, todo esto va a estar con un igual a 3 por 2, 6 iones arseniato. 6 iones arseniato. Esto más 3 por 3, 9. 9 iones sulfato. Esto más. 3 por 40, 120 hidrógenos. Esto más 3 por 28, 84 electrones. Esto más 28 monóxidos y por 56 aguas. Ahora bien, ¿qué es lo que se va a simplificar aquí? Se va a simplificar lo que es el número de electrones en primera instancia. También se va a simplificar, aquí tenemos 4 aguas, aquí va a quedar 4 aguas y esto se va a ir con todo eso. Luego tenemos, aquí todo esto se va a ir y en este miembro van a quedar lo que son 8 hidrógenos y aquí van a quedar lo que son 4 aguas. Entonces, en base a todas las consideraciones, ahora lo que tenemos que hacer es igualar la reacción química. Yo nuevamente la voy a hacer abajito. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el sulfuro arsenioso, esto con un coeficiente de 3. Esto más lo que es el ácido nítrico, pero según esto tiene un coeficiente de 28. Esto más entonces, el coeficiente del agua. Aquí tenemos, según esto, aquí tenemos que aumentar 4 aguas en este miembro, en este segundo miembro. Según esto, tenemos que aumentar lo que son 4 aguas. 4 aguas en el primer miembro. Ahorita vamos a ver si esto es así o no. Bien. Ahora lo que tenemos es 6 ácidos hay. Ahora lo que tenemos según esto es 6 ácidos arsénicos. Ay, necesito otro lápiz. Tenemos lo que son 6 ácidos arsénicos. Esto más entonces 9 ácidos sulfúricos. 9 ácidos sulfúricos, ¿no? Más 9 ácidos sulfúricos. Y más 28 monóxidos de nitrógeno. 28 entonces monóxidos de nitrógeno. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es verificar si la ecuación está correctamente balanceada.
Entonces vamos a ver 28 por 3 oxígenos, que va a ser 84, más los 4 de aquí. Esto me va a dar 88 oxígenos. Aquí es 24, 6 por 4, 24, más 9 por 4, 36, más 28. Supuestamente tendría que ser el mismo valor en oxígenos, ¿no? Así que vamos a ver si es que eso se cumple o no se cumple. 24 más 36 más 28. Y no, 88, ¿qué se llamará? 88 oxígenos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una corrección. ¿Y de dónde va a venir la corrección? La corrección va a venir en lo que es el agua. El agua, ¿no? Siempre hay que corregir lo que es el agua. ¿Por qué motivo hay que corregir el agua? Según este miembro, lo que nosotros tenemos es 6 por 3, 18. 18 más 9 por 2, 18 hidrógenos. Tenemos aquí en este miembro lo que es 18 hidrógenos. Menos los 28 hidrógenos que ya tengo en este primer miembro. Ah, no, está igual supuestamente. ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoco yo? ¿O me equivoco ahí? A ver. 6 por 4, 24. 9 por 4, 32, más 28. En este primer miembro nos daba 88. A ver, aquí cuánto nos da. 24 más 32 más 28. Nos da 84. Ah, no, pues aquí es 36. Aquí es 36. Aquí es 36. Está igualándonos la ecuación. Está correctamente igualado mediante un análisis final de lo que son los oxígenos. Entonces tenemos esa consideración hasta aquí. Bueno. Entonces, eso de esa manera se resuelve lo que es la igualación de ecuaciones aplicando lo que es el ion electrón en medio ácido. ¿Qué consideración hay que hacer aquí? Si es que en la reacción tenemos más que todo lo que son componentes ácidos. Y como podemos ver prácticamente el ion electrón nos ha dado todos los coeficientes de la reacción en este caso, a diferencia del método redox, ¿no? Incluso nos indica este método en qué miembro o en qué lado de la ecuación química tenemos que aumentar lo que son aguas, ¿no? En este caso, en el primer miembro aquí nos decía, aquí te van a quedar 4 aguas. Entonces, en el primer miembro había que aumentar esas 4 aguas. Ahora bien, vamos a hacer ahora la variante de esto, que es el medio básico. El medio básico. Y para eso vamos a hacer este problema. ¿Qué me dice? Igualar por ion electrón, yoduro crómico, más cloro gas, más hidróxido de potasio. Esto me da periodato de potasio, más cromato de potasio y más cloruro de potasio. Bien, entonces ahora lo voy a hacer un poquito más rápido para que no nos quedemos sin tiempo de nuevo. Y prácticamente va a ser casi lo mismo que el método ion-electrón, solo que va a haber la variación en lo que son los hidróxidos. Por eso es medio básico esta ecuación, porque no hay presencia de ácidos, solo hay presencia de bases, es decir, de compuestos hidróxidos. Entonces, vamos a ver, dice yoduro crómico. Entonces, el yoduro crómico tiene esta fórmula. Esto más clorogas y esto más hidróxido de potasio. Va a ser KOH. Y esto me va a dar, dice, periodato de potasio. Periodato de potasio. El periodato que tiene esta fórmula. Esto más lo que va a ser el cromato de potasio. El cromato de potasio y más el cloruro de potasio. Bien. Entonces, en primera instancia, tengo que ver qué elementos van a cambiar su número de oxidación. En primera instancia va a cambiar lo que es el cromo, ¿no? De 3 más, está pasando a 6 más. En segunda instancia, vemos que va a cambiar el yodo. El yodo que está pasando de -1, está pasando a 7 más. Luego tenemos que también va a cambiar el cloro. Como este es un átomo neutro, aquí el cloro tiene una carga de 0, pero está cambiando a -1. Ahora bien, esto creo que es casi lo mismo que el anterior caso.
Qué curioso. Ahora bien, lo que tengo que hacer, ¿no? Es formar lo que son dos semirreacciones. Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a bajar en una semirreacción los elementos que están aumentando su número de oxidación. En este caso está aumentando el cromo y el yodo. Entonces, vamos a bajar lo que es la molécula completa. Ay, esto mejor. Hacia este lado la arena me entra acá hace rato. Entonces, está aumentando lo que es el cromo y lo que es el yodo. En caso de que únicamente esté cambiando uno de los componentes, entonces yo solo tengo que bajar el componente que esté cambiando. Digamos, aquí está cambiando solo el cromo. Entonces yo tengo que bajar este cromo de manera iónica, de esta manera. Esto en caso de sales de este tipo. En caso de sales neutras. En este caso, como está cambiando ambos elementos, tenemos que bajar lo que es la molécula completa. Entonces, ¿esto cómo va a cambiar? Esto va a cambiar del siguiente modo. El cromo está cambiando. Entonces, aquí estamos trabajando con cromato de potasio. Entonces, la parte del cromato es lo que tengo que bajar, ¿no? Como en el anterior caso, ¿no? Solo la parte iónica que contenga al compuesto o al elemento que está cambiando. Esto más yodato de potasio. Entonces, solo tengo que bajar lo que es el compuesto que está bajando, que es el yodato. Y todo este yodato tiene una carga de -1. Ahora bien, como siguiente paso, entonces lo que tenemos que hacer es igualar los componentes, ¿no? Aquí yo tengo un cromo, un cromo. 3 yodos con 3 se soluciona aquí. Ahora bien, en esta parte es donde llega a estar la diferencia. Aquí llega a ser donde llega a ser la diferencia. Entonces yo tengo que ver aquí. Y digo, en este primer miembro entonces no tengo oxígenos. Y aquí tengo 4 más 3 por 4, 12. Aquí tengo un total de 16 oxígenos. Entonces, aquí llega a estar la variación con el otro método. En el lado que no tenga oxígenos o que me falte oxígenos, tengo que aumentar ese mismo valor. Ay, ¿cómo era esto? A ver, un cachito. Déjeme que me acuerdo, no me estoy acordando. Sí, no me acuerdo cómo era esto. A ver, ya me acuerdo. Debe ser así. Entonces, aquí tengo 16, ¿no? 16 oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí lo que yo tengo que hacer es que me confundí, ¿sí? Rayo. A ver, si no me equivoco, en un miembro tenía que haber la cantidad de oxígenos que compense al otro. Entonces, ya me acuerdo. Esto tiene que ser de esta manera. Este lado tiene 16 oxígenos. Entonces, en el lado que tenga mayor número de oxígenos, aumentamos ese mismo valor en OH. Entonces, aquí yo tengo que aumentar 16 radicales oxidrilo. Y al otro lado tengo que aumentar lo que es el doble de aguas. Aquí va a ser más, el doble de aguas, ¿será? No era el doble de aguas, aquí era la mitad de aguas. Entonces aquí va a ser 8 aguas. Medio confuso esto, che. Aquí me estoy equivocando en algo.
A ver, ya tenemos 8 por 2, 16 hidrógenos. Ay, una disculpa, chicos, esta parte no manejo muy bien, ya que más que todo lo que yo hago es igualar por, ¿qué se llama? Por, ¿cómo se llama esto? Por medio ácido. Cualquier ecuación se puede igualar por lo que es medio ácido. La única diferencia en el medio ácido es que va a variar las aguas. Es lo único que va a cambiar. Después de todo va a ser lo mismo. Va a ser netamente lo que es lo mismo. A ver, tiene que haber aquí una igualdad en esto. Entonces, a ver, si no me equivoco, entonces aquí es esto, esto es de esta manera. A ver si es que no me equivoco, no me estoy pudiendo acordar bien. Ah, me rayo. Bien, entonces aquí la situación va a ser la siguiente, si es que no me equivoco. No me estoy pudiendo acordar esto bien. Bien, entonces, para igualar esto, tenemos que hacer el cuenteo de oxígenos. Ya tenemos 16. Hay un exceso de 16 oxígenos en el segundo miembro. Bien. Entonces, en este mismo miembro, lo que tengo que hacer es aumentar ese valor en aguas. Entonces, aquí yo tengo que aumentar lo que son 16 aguas. Y al otro miembro tengo que aumentar lo que es el doble de radicales oxidrilo. En este caso va a ser 32. Esto era así, ¿no? A ver, 32 oxígenos, aquí va a haber 32. Sí, esto es así. Mucho me confundo de cada, tiene que ir cada cosa, che. Una disculpa, chicos. Entonces ahora vamos con el siguiente compuesto que va a ser el clorogas. El clorogas no nos va a representar mucho problema. El clorogas que está pasando simplemente a ion cloro. Entonces con un 2 aquí se iguala y ya. Ahora lo que tenemos que hacer entonces es la totalización de cargas. Aquí la carga total va a ser de 32 negativo. Y aquí la carga total entonces va a ser de 2 negativo, 3, 5. 5 va a ser. 2, entonces aquí va a ser supuestamente 5 negativo. Y aquí abajo, de aquí la carga total va a ser 0. Y de aquí, de esto va a ser 2 por menos 1, 2 negativo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer nuevamente, ¿no? Es aumentar electrones. Ya, pero esto yo le voy a mover más aquí. No manches. Muy grande el 8, creo. Ya que. O sea, yo tengo que ver la distancia, ¿no? Desde menos 32 hasta 5 negativo. ¿Cuánto es la distancia? De 32 a... Ay, no puede ser, en serio. Esto se ha juntado así, ya no entiendo. Entonces aquí va a ser 27. Entonces aquí tenemos que aumentar 27 electrones. De aquí lo mismo, ¿no? Aquí va a ser más 2 electrones. Y ahora lo que tenemos que hacer es como en el anterior caso, no me va a entrar, pero hacemos lo que es un intercambio electrónico. Este intercambio entonces va a ser el 2 va a pasar a multiplicar aquí y el 27 va a pasar aquí. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar y decir 2 cromo yodo 3
más 2 por 32, 64 OHs, más 27 clorogas y más 54 electrones. Esto fecha de reacción 2, iones cromato. 2 negativo, esto más 2 por 3, 6. Iones permanganato. Esto más 32 aguas. Esto más 54 electrones. Y esto más 54 cloros con carga de -1. Y con esto entonces ya estaríamos igualando lo que es la ecuación química. Todo lo voy a hacer de una. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para la ecuación tenemos entonces lo que son 2 ioduros crómicos más 27 clorogas. Según esto tenemos 64 hidróxidos, ¿no? Los 64 KOH. Flecha de reacción tenemos 2. Eso es lo que estoy haciendo. Según esto tenemos 2 cromatos, entonces va a ser 2 cromatos de potasio. Según esto tenemos 6 iodatos, entonces va a ser 6 periodatos de potasio. Esto más 54 cloruros de potasio. Y esto más, dice, 32 aguas en el segundo miembro. Entonces, en base a esto, lo que tenemos que es ver y comprobar si es que la ecuación está igualada. Entonces, tenemos 2 cromos. No, pues estoy mal. Aquí no es dicromato, pues aquí es cromato. Sí, nomás es esto. Entonces, tenemos 2 cromos, 2 por 3, 6 yodos, 27 por 2, 54 cloros, 54 cloros. Y ahora hay que verificar lo que son 64 hidrógenos aquí. 32 por 2, 64 hidrógenos. 64 oxígenos en este primer miembro. Y aquí va a ser 64 oxígenos en el primer miembro. Y aquí va a ser entonces 8 más 24 más 32. Sí, la ecuación está completamente igualada. Entonces, anótense bien esto. Anótense y recuerden esto. En el método básico, en el miembro que tenga mayor cantidad de oxígenos, aumentamos ese mismo valor en aguas y al miembro contrario el doble de OH. Yo me he olvidado eso, mucho me confundo. No les quiero confundir porque en el método amoniacal se hace lo contrario, por eso me estaba confundiendo, estaba haciendo lo contrario, se hace lo contrario de esto. En el miembro donde falten oxígeno se aumenta a iones amonio y en el lado opuesto el doble de radicales amoníaco. Es por eso que me confundí ya. No es confundir a ustedes. Este método nomás tratan de utilizar, ya que en todos los libros, excepto en su libro del ingeniero Montaño, es donde solo se ve el medio básico y el medio ácido. El medio amoniacal solo está en su libro del ingeniero Montaño. Esto porque muchos libros, o más bien todos, consideran al medio amoniacal lo mismo que el medio básico. Por ese motivo es que no se hace la diferencia. Pero igual en por medio ácido, medio básico, medio amoniacal, les va a salir los mismos coeficientes. La única variación que va a existir va a ser en esto, en el agua. Aquí lo único que va a cambiar va a ser eso, el número de aguas, nada más. Pero como ya tienen todo igualado, se puede igualar las aguas nomás. Y bien, ahora sí. Creo que me faltaba algo en el anterior problema, ¿no? Sí, el agente oxidante, el agente reductor. Entonces, el anterior problema estoy haciendo esto. Ya, chicos, me olvido esta parte. El agente oxidante, entonces, es aquel que reduce su valencia. Entonces, ¿quién sería el agente oxidante? El ácido nítrico, ¿no? Lo que está pasando, está reduciendo de 5 más a 2 más. Este es el agente oxidante porque está reduciendo su valencia. El agente reductor
es el elemento que aumenta su valencia. Entonces, el arsénico está pasando de 3 a 5, el azufre de 2 a 6, están aumentando su valencia, entonces este es el agente reductor. Por último, entonces, el número de electrones transferidos en la reacción. El número de electrones transferidos en la reacción es este valor de aquí. Este valor que nosotros obtenemos al final de haber multiplicado ya todo. Entonces, para este primer problema, el número de electrones transferidos es 84 y para este segundo caso, el número de electrones transferidos llegarían a ser estos 54 electrones. Estos 54 electrones es el intercambio electrónico que ocurre en la reacción. Muy bien. Ahora sí. Prácticamente ya hemos visto lo que son los tres métodos químicos. El último método, que es el método algebraico, no se considera como método químico. Más que todo es un método algebraico, ya que tienes que formular un sistema de ecuaciones y con ese sistema hallar los coeficientes. Bien, aquí hay una situación con el método algebraico y es por este motivo que no se le considera como un método químico. Existe la opción de que al resolver el método algebraico, nosotros hallemos otros coeficientes diferentes al método ion-electrón o a un método químico. Es decir, que si digamos resolvemos esta ecuación por medio algebraico, puede que aquí me salgan otros valores, pero que igual me resulte igual me iguale la ecuación. Eso puede pasar. Es por ese motivo que a veces hay ingenieros que preguntan, resuelva por cualquier método, ¿no? Y no sé por qué resuelven por algebraico. Hay quienes resuelven por algebraico. Cuando es una pregunta trampa siempre, ya chicos, igual pasa en la legislatura. Cuando la pregunta dice resuelva por cualquier método, en realidad lo que te pide es resolver por ion-electrón. Es el método que todos los ingenieros recomiendan. Igual, eso es la recomendación que siempre dan, ¿no? Así que ahora vamos a ver cómo se hace este método algebraico. Y dice igualdad por método algebraico, carbonato de sodio. Tenemos carbonato de sodio. Esto más carbón, más nitrógeno gas. Y esto me va a dar, dice, cianuro de sodio. Esto me va a dar cianuro de sodio. Esto más monóxido de carbono. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? A cada uno de los compuestos se da lo que es una variable. Se da como una variable. Entonces, yo voy a decir, esta es mi variable A, mi variable B, mi variable C, mi variable D y mi variable E. Ahora, con esto, entonces, yo tengo que formar lo que es un sistema de ecuaciones a partir de cada uno de los elementos. Entonces, digo que es para el sodio, ¿cuál va a ser mi ecuación? Entonces, voy a multiplicar 2 sodios por A, ya que A es el coeficiente de la reacción. No tengo más sodios, entonces yo digo que este 2A va a ser igual a un sodio que hay aquí por D. Entonces, aquí va a ser igual a D. Así que ya tengo mi ecuación 1. Hago lo mismo con el carbón. Entonces, aquí yo tengo A, 1 por A más B. Esto me dice que va a ser igual a D más E. Y esta es mi ecuación 2. Hago lo mismo para el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno me dice que va a ser... me quedan sin tiempo. Entonces, esto va a ser nitrógeno. Entonces, esto va a ser igual a 2 veces C, ya que hay 2 nitrógenos. Y esto me dice que va a ser igual a D. Así que yo tengo una ecuación 3. Aquí yo tengo un sistema de ecuaciones de 3. Tenemos 5 variables. Y tenemos lo que son 3 ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Lo que yo tengo que hacer ahora es asumirme 2 valores. 2 valores. Usualmente lo que falta es una incógnita, pero en este caso son 2.
Entonces, yo tengo que asumirme dos valores. Entonces, yo voy a decir que, digamos, A sea igual a 2 y que, ¿qué más? Ya digamos que sea C. A ver, con A igual a 2, a ver, lo tenemos de igual a ver hasta dónde nos da. Entonces, si A es igual a 2, entonces D es igual a 1, ¿verdad? De la primera ecuación. Si D es igual a 1, entonces C es igual a 1/2. Entonces, si tengo todos estos valores ahora, yo puedo hallar lo que es, a ver, ¿qué puedo hallar ahora? Yo puedo hallar lo que es A, en la ecuación 2 voy a reemplazar 2 más B igual a D, que es 1 más E. E tampoco sé cuánto vale. ¿Cómo estamos aquí? A, 2 veces A ver, A más B igual a D más E. 2 más B dice, igual a D, D que hemos dicho que es 1 más E. Ah, nos falta lo, ay, caray, estoy rayando, che. Nos falta pues el oxígeno, no me da cuenta. Estoy bien volado. Entonces, para el oxígeno más formulamos lo que es una ecuación. Y decimos que el oxígeno nos va a ser 3 veces A igual a E. Y esta va a ser mi ecuación 4. Entonces, yo como tengo cuatro ecuaciones y 5 incógnitas, tengo más incógnitas que ecuaciones. Entonces, yo me asumo un valor. Voy a decir, digamos, que A es igual a 1. Entonces, si A es igual a 1, en la ecuación 1 yo puedo decir que D es igual a 2, ¿verdad? D es igual a 2, si A es igual a 1. Entonces también si A es igual a 1, también tengo que E va a ser igual a 3. Entonces tengo que, a ver, que tengo que A, D, E, A puedo hallar lo que es C, ¿no? C que va a ser la mitad de D, ¿no? Si despejo de aquí, entonces eso va a ser 1. Y por último, en la ecuación 2, en 2, entonces, esto es de 2, esto es de 3, esto es de 4. Entonces, si yo, una vez que yo reemplace valores en la ecuación 2, yo voy a obtener entonces que B va a ser igual a, ¿cuánto va a ser? D más E, 5 menos A. 5 menos A, que va a ser 4. Entonces, los coeficientes de la reacción llegaría a ser aquí 1, en B 4, en C llegaría a ser 1, en D llegaría a ser 2 y en E llegaría a ser 3, según esto. Y verificamos, 2 sodios, 2 sodios. 5 carbonos, 5 carbonos. Un nitrógeno, 2 nitrógenos, diré, 2 nitrógenos. Entonces la ecuación está completamente igualada. Entonces de esa manera es como se hace el método algebraico, pero no conviene hacer por algebraico, más conviene hacer por otro método que sí sea químico. Bien, ahora chicos, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no esté claro. Ahora que tal vez quieren que repita. Bueno, viendo que no hay preguntas, entonces hasta aquí sería el tema y prácticamente el avance para el primer parcial.